Al estilo europeo, llega el boom de los trenes de pasajeros a México. Además del Tren Maya y el tren del Istmo de Tehuantepec, 3 nuevas rutas de trenes de pasajeros se van a construir el próximo sexenio. Vamos a conocer algunos detalles sobre estas megaobras. Desde el gobierno del presidente Porfirio Díaz, quien fue el precursor de la mayor cantidad de vías férreas construidas en México, hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue quien promovió la construcción de los trenes Maya y del Istmo, ahora la siguiente administración ha prometido la construcción de los siguientes trenes de pasajeros. Tren AIFA Pachuca. Tren México-Guadalajara. Tren México-Nuevo Laredo. Dentro del programa denominado 100 Pasos para la Transformación, la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en uno de los puntos de su programa llamado República Conectada, ha considerado prioritariamente en su próximo sexenio llevar a cabo la consolidación de 3 líneas de trenes de pasajeros: el tren AIFA Pachuca, el tren México-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo y el tren México-Querétaro-Guadalajara. Estas 3 nuevas líneas de trenes de pasajeros se pondrán en operación en la República Mexicana como seguimiento al retorno de los trenes de pasajeros que ha impulsado el actual presidente de México y que serán un importante punto de conexión de las siguientes regiones del país. El tren de pasajeros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la ciudad de Pachuca. Este medio de transporte partirá desde el Aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, conectando con el Estado de Hidalgo con una extensión de 150 kilómetros y pasando por municipios conurbados como Tizayuca, Zapotlán de Juárez, Telles y Pachuca la Bella Airosa. Este tren permitirá la creación de nodos residenciales e industriales que se establecerán a lo largo y ancho de esta región de parte del altiplano mexicano, que en los últimos años ha tenido un crecimiento urbano significativo. En otro video hablaremos específicamente sobre este importante proyecto del tren AIFA Pachuca. También del centro de México, pero hacia el norte, se proyecta la consolidación de la ruta del tren de pasajeros México-San Luis Potosí, Monterrey-Nuevo Laredo. 1,143 kilómetros recorrerá este tren de pasajeros, siendo probablemente uno de los proyectos más ambiciosos del plan. Desde la Ciudad de México partirá este tren que pasará por los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, recorriendo gran parte de este estado hasta llegar a Saltillo, Ramos Arizpe, Monterrey y su zona metropolitana, Villa Aldama, hasta llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta es parte de la ruta que también vamos a analizar específicamente en otro video. Este tren podría tener una conexión con Laredo, Texas, convirtiéndose incluso en una ruta internacional. El tren de pasajeros México-Nuevo Laredo permitirá la conexión con trenes de pasajeros entre el centro y el norte del país, teniendo como puntos intermedios Monterrey, la ciudad de San Luis Potosí, parte de la Sierra Gorda de Guanajuato y Querétaro. Igualmente en otro video vamos a hablar sobre esta importante ruta del tren México-Nuevo Laredo. Otro importante tren de pasajeros que se pondrá en operación es el México-Querétaro-Guadalajara. Este tren, con una longitud de 581 kilómetros, partirá desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, Jalisco, conectando en su recorrido parte del Estado de México, el Estado de Hidalgo, San Juan del Río en el Estado de Querétaro, por supuesto la capital queretana, internándose en el Estado de Guanajuato y pasando por importantes ciudades como Celaya, Salamanca e Irapuato, y La Piedad en el Estado de Michoacán, así como La Ribera, Yurécuaro, y ya en el Estado de Jalisco, Ocotlán, Poncitlán, hasta llegar a la Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco. Es importante mencionar que estos trenes ya se han confirmado por parte de la virtual presidenta de México para el periodo 2024-2030 y el inicio de su construcción, según la futura presidenta de México, a partir del día 1 de octubre de 2024. Es decir, el día 1 de octubre, mismo día en que la presidenta tome posesión, iniciaría la construcción de la ruta de los trenes de pasajeros ya referidos. Con la puesta en operación de estos trenes, podremos diversificar nuestro desplazamiento entre importantes regiones de México, como lo son el Valle de México, con la ciudad de Querétaro a Guadalajara y de Querétaro a Monterrey. Pero el plan del retorno de los trenes de pasajeros busca consolidarse en todo México con la suma de los siguientes trenes. El tren Maya, que se encuentra operativo casi en su totalidad en sus 1,554 kilómetros que recorren 5 estados de México: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche. Otros 2 estados que ya cuentan con un tren de pasajeros son Oaxaca y Veracruz, con el tren del Istmo de Tehuantepec. De Coatzacoalcos a Salina Cruz ya se viaja en la línea Z de este importante corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El próximo tren que entrará en operaciones es el tren suburbano de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La extensión de dicho tren, que se construye desde Cuautitlán Izcalli a la AIFA, permitirá además la conexión entre el Aeropuerto Felipe Ángeles y la ciudad de Pachuca en el estado de Hidalgo. Este es uno de los trenes comprometidos por la próxima administración y su construcción se estima en aproximadamente 5 años, aunque
aunque podría quedar operativo en menos tiempo, lo que sería ideal por la necesidad urgente de los trenes de pasajeros como el México-Querétaro, que fue proyectado desde la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que no ha visto la luz, pero como promesa de la administración 2024-2030, formará parte de la ruta del Tren México-Nuevo Laredo, que como ya lo vimos anteriormente, partirá desde la Ciudad de México, cruzando por el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Otro gran proyecto ferroviario de pasajeros es el Tren México-Guadalajara. Este tren igualmente partirá desde la Ciudad de México, pasando por el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco hasta llegar a su capital, Guadalajara, ruta que ya vimos superficialmente con anterioridad. Para comunicar el Tren Maya con el tren del Istmo de Tehuantepec, así como la frontera sur de Chiapas con Guatemala, se habilitan las líneas K y FA que forman parte del corredor interoceánico y que se unirían al centro del país con una línea de tren de pasajeros entre México, Puebla, Veracruz y Coatzacoalcos. Esta línea también es clave porque permitiría la comunicación entre el sureste de México y el centro del país con la legendaria ruta México-Veracruz. Pero el Pacífico mexicano también tendría conexión ferroviaria con el tren Guadalajara-Tepic-Nogales, que además cruzaría prácticamente por todo el estado de Sinaloa. De concretarse este ambicioso plan de la consolidación de los trenes de pasajeros, así se pintaría el mapa de México con los trenes que ya se encuentran en operación y los proyectados en el próximo sexenio, tal y como lo escucharemos a continuación. Si les ha gustado la información compartida hasta el momento, los invito a suscribirse al canal y por favor dejen su like. Para veracidad de la información compartida, los invito a escuchar el siguiente resumen de la conferencia sobre los trenes de pasajeros. Miren, estamos estudiando estos trenes. Por supuesto, hacia el sur faltan 2 conexiones del interoceánico, que es a Paraíso Dos Bocas, con la refinería, y a Puerto Progreso. Y además falta el tren de carga del Tren Maya, que va por las mismas vías, pero requiere todavía infraestructura, como por ejemplo patios intermodales y estaciones especiales para la carga. Entonces estamos trabajando en esa parte del Tren Maya. Y en el caso de trenes de pasajeros, por supuesto, en su momento ya entraremos en diálogo con las empresas que tienen actualmente la concesión, pero en caso de que ellos no participen, nuestro objetivo es trenes similares al Tren Maya hacia el norte. En su momento también estamos estudiando la conexión hacia Veracruz para que ya se conecte a través de Coatzacoalcos, incluso con el Tren Maya. Pero en este momento estamos estudiando este chiquitito, ahorita lo vamos a poner con mayor profundidad, que es el AIFA Pachuca, que son pocos kilómetros que nos faltaría todavía. El presidente va a inaugurar el Buenavista AIFA y nosotros vamos a hacer AIFA Pachuca. Y nosotros vamos a hacer México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales, por el Pacífico. Esa es una de las vías que vamos a hacer, México, Guadalajara, pasando por Querétaro. Este es el AIFA Pachuca, son 150 kilómetros, pero ese es completo. Y después el Ciudad de México, Nuevo Laredo. Entonces incluiría San Luis Potosí, Querétaro evidentemente, San Luis Potosí, Monterrey y de ahí a Tamaulipas, Nuevo Laredo. Estamos hablando de alrededor de 1,143 kilómetros. Entonces ya estamos estudiando lo primero, que es el derecho de vía. Tenemos que ponernos de acuerdo con los concesionarios, porque la idea es ellos se quedan con su concesión de carga, pero la idea es que en el mismo derecho de vía podamos hacer los trenes de pasajeros. O como se está haciendo el del AIFA, es otra opción. Es decir, el de México AIFA lo que está haciendo es mover las vías del tren de carga y poner el tren de pasajeros con nuevas vías. Dejarlos de carga paralelo a los de pasajeros. Sería más costo, pero de todas maneras le daría la posibilidad de ser un tren confinado que pueda ser hasta 160 kilómetros por hora, tipo el Tren Maya, y que pueda llegar a Nuevo Laredo. Y no solo es México-Nuevo Laredo, sino que va pasando, tiene la posibilidad de la interconexión para el desarrollo regional de las distintas áreas, de tal manera que en cada nodo, en cada estación, que ya estamos estudiando dónde debería de estar cada estación, pues haya un desarrollo también vinculado pues con el centro del país. Nuestro objetivo es que el análisis del derecho de vía lo podamos tener antes de entrar al gobierno,
para que podamos hacer incluso las licitaciones. La idea es que sea un esquema similar al Tren Maya, donde participen ingenieros militares y empresas privadas, ambos. Toda la vía está concesionada para carga. Recuerden que hace como un año y medio, el presidente mostró cómo en el decreto de concesión viene en la última parte que si los privados no desarrollan el tren de pasajeros, el Estado tiene la primicia o la preponderancia para desarrollar. Pues alrededor de 5 años, 4 o 5 años. Eso es lo que estamos estudiando, el derecho de vía, sino también en su caso adquirir el derecho de vía. Lo vamos a hacer, o sea, no está, digamos, es una decisión que hemos tomado de hacer el México-Nuevo Laredo y México-Guadalajara. Y si nos da tiempo, pues de Guadalajara nos continuamos hacia el Pacífico, hacia el norte. Sería de las obras principales. El objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país, manteniendo los trenes de carga, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada. Eso es lo que estamos trabajando. Los estudios de demanda por zona, por ejemplo, el México-Querétaro pues es una demanda muy importante, pero hay otras zonas específicas que tienen una demanda muy grande. Entonces, evidentemente no es solo la demanda Ciudad de México-Nuevo Laredo, sino la demanda por cada uno de los tramos. México-Guadalajara también tiene una demanda muy grande. Existe el derecho de vía del tren de carga. Entonces, la idea es, si lo desarrolla todo el gobierno, entonces quedaría el tren de carga con sus propias vías y el tren de pasajeros. El objetivo 160 kilómetros, igual que el Tren Maya. Imagínense lo que significaría la construcción de tren, no solamente la construcción de la vía en términos de empleo, sino la construcción de trenes. Y el objetivo es que los trenes se construyan en México, en Sagún, pero probablemente también se requeriría de otras empresas que construyeran trenes. Por ejemplo, CAF tiene no en el Estado de México, creo que es en Huehuetoca que tiene, Querétaro tiene la empresa china CSRC, pero CAF tiene un centro de armado distinto al que es en Ciudad Sagún, que ese sí es completo, pero eso implicaría pues desarrollo nacional de los trenes, ingenieros ferroviarios que ya está en desarrollo y además pues todo el impacto en términos de empleo y de desarrollo regional hacia el norte. Sí, trenes eléctricos. Sí, una parte sería ingenieros militares que nos ayudan siempre mucho y por otro lado la licitación a empresas para que participen. Entonces, como verán, pues Jesús Esteva tiene bastante trabajo en este momento, porque además de estar cerrando las obras como secretario de obras del gobierno de la ciudad, pues ya está iniciando este trabajo con un equipo de trabajo. Y la verdad es que esto, junto con lo que presentamos ayer para los empresarios, que significan los polos de desarrollo de bienestar, que significan nuevas empresas, pues tiene un potencial enorme. Trenes de carga vinculados con la conectividad, trenes de pasajeros y el desarrollo regional. Y el objetivo, si podemos, que también lo estamos estudiando, pues es irnos por el Pacífico, también hacia el norte. Eso ya serían los más de 3,000 kilómetros. El Insurgente, vamos a ver, probablemente se quede hasta... Sí, lo conocemos bien ese tren porque nos tocó en la Ciudad de México. Recuerden que ese tren tuvo muchos problemas administrativos, muchísimos. Se licitó de una manera, cambiaron el proyecto ejecutivo, quedó una empresa, esa empresa quedó mal y finalmente se asignó a otras empresas, cerca de 12 empresas están trabajando y ya tocaría probablemente el Santa Fe Observatorio inaugurarlo para nosotros. Amigos, ¿ustedes qué opinan sobre la construcción de estas 3 nuevas líneas de trenes de pasajeros? ¿Se sumarán al Tren Maya, al Tren del Istmo y a los trenes urbanos que se construyen en el Valle de México? De concretarse, México tendría una nueva red de trenes de pasajeros, como en países asiáticos y europeos que han apostado por el tren como un excelente medio de comunicación. Si les gustó el video, los invito a suscribirse al canal sin olvidar activar la campanita de las notificaciones. Por favor, regálenos un like, dejen sus comentarios, visiten el contenido de nuestro canal
y no se olviden de viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima.